tengo que comenzar diciendo que este gobierno es un absoluto fracaso en infraestructura. Por una parte, dejó varada por completa el modelo de alianza público-privada, que es, vuelvo, repito, un sector que además moviliza literalmente el país, dinamiza la economía, genera empleo y además, literalmente, de acuerdo a los estudios del mismo gobierno y de Fedesarrollo, es un sector en el que al invertir recursos se saca literalmente personas de la pobreza y se genera un empleo en sectores vulnerables. Y por el otro lado fracasó en los caminos vecinales, le apostó todos los recursos a los caminos vecinales y lo que demostré en el debate, Ana, es precisamente que no había ningún avance. Un saludo a todos los seguidores y lectores de Quinique que se conectan pues con nosotros en esta entrevista con el senador Miguel Uribe Turbay, que durante el debate de control político al ministro de Transporte, al Invías y al ANI lanzó la semana pasada una grave denuncia contra el gobierno de Gustavo Petro, destacando una grave crisis que atraviesa el sector de la infraestructura y exponiendo también unas cifras pues alarmantes de ineficiencia y negligencia del Instituto Nacional de Vías. Senador, muchas gracias por estar aquí y cuéntenos cómo es eso de que pues Colombia tiene uno de las peores, de los peores sistemas de infraestructura vial del mundo. Hola, un saludo especial, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero es que yo quisiera dividir esta presentación en dos grandes componentes. Si bien todo el debate tuvo que ver con infraestructura, aquí hay, por un lado, lo que se refiere a las APPs, a las alianzas público-privadas, que prácticamente es el esquema que ha permitido hacer las grandes vías en Colombia desde hace muchos años, lo que llamamos ahora 4G o 5G, prácticamente haciendo referencia a cuarta generación, quinta generación, es decir, es un modelo que ha venido perfeccionándose, que a propósito, de acuerdo a lo que demostré en el debate, internacionalmente está calificado como uno de los mejores. Incluso a nivel mundial somos el segundo o tercer mejor esquema de alianza público-privada del mundo en infraestructura. Eso vale la pena resaltarlo. O éramos, diría yo, antes de Gustavo Petro. Y lo segundo es el sector de lo que sería la obra pública alrededor de caminos vecinales, que es prácticamente la gran apuesta de este gobierno. Es decir, Petro muy rápido en el gobierno nos dijo que no iba a invertir en las alianzas público-privadas, sino en las grandes vías del país, porque su esfuerzo todo digamos, su esfuerzo, su objetivo era fortalecer los caminos vecinales, es decir, lo que conocemos como placa huella o caminos de baja intensidad en las veredas, en los municipios. En ese orden de ideas, tengo que comenzar diciendo que este gobierno es un absoluto fracaso en infraestructura. Por una parte, dejó varada por completa el modelo de alianza público-privada, que es, vuelvo, repito, un sector que además moviliza literalmente el país, dinamiza la economía, genera empleo y además, literalmente, de acuerdo a los estudios del mismo gobierno y de Fedesarrollo, es un sector en el que al invertir recursos se saca literalmente personas de la pobreza y se genera un empleo en sectores vulnerables. Y por el otro lado fracasó en los caminos vecinales, le apostó todos los recursos a los caminos vecinales y lo que demostré en el debate, Ana, es precisamente que no había ningún avance. Es más, mostré el engaño en las cifras reportadas, mostré la manera en la que se manipulan incorrectamente los recursos públicos, por ejemplo, cómo se inician los contratos, pero después se suspenden a los 2, 3 meses precisamente por falta de planeación, por falta de capacidad, por falta de ejecución. Para ponerlo de esta manera, la incompetencia de Gustavo Petro paralizó el país literalmente. Senador, ya lo decía usted, los caminos comunitarios de la paz total, que es el proyecto del que está hablando. Explíquele a los colombianos qué es lo que ha sucedido precisamente con ese estado de que están suspendidos los más de 1.000 convenios solidarios que arrancaron en teoría en diciembre, pero que luego fueron suspendidos. ¿Qué fue lo que pasó? Exacto. Entonces, si hacemos prácticamente, nos centramos a todo el marco de los caminos vecinales, lo primero que hay que decir es que el gobierno lanzó una política de promover los convenios solidarios, es decir, de contratar los caminos vecinales a través de las juntas de acción comunal. Lo primero es que yo no tendría que decir, yo no puedo decir que este es un mal instrumento, no. Los convenios solidarios con las juntas de acción comunal son útiles digamos, en muchos sectores, en muchas inversiones. Pero lo que es evidente es que muchas veces estas inversiones relacionadas con caminos vecinales o placahuellas, pues pueden desbordar la capacidad técnica o institucional de la propia Junta de Acción Comunal. Es decir, la inmensa mayoría de juntas vecinales no tienen la capacidad técnica para hacer estas inversiones. Entonces,
El problema no es el instrumento necesariamente, es decir, el convenio solidario, porque, insisto, a las juntas de acción comunal se les puede delegar cierto tipo de inversiones, cierto tipo de proyectos, pero estos de infraestructura pues deberían estar a cargo de profesionales que tengan la capacidad además de responder, esto es muy importante, de responder cuando hay algún problema adicional. Voy a poner un ejemplo: si hay una remoción en masa, si hay un problema topográfico, si hay un problema de suelos, pues resulta que la Junta no tiene, la Junta de Acción Comunal no tiene como la capacidad de reacción, es decir, la capacidad de planeación, de ejecución, incluso de atender o mitigar riesgos en estas construcciones prácticamente es nula en este sector por parte de una Junta de Acción Comunal. Entonces, el gran problema ha sido ese. El problema es que el gobierno le delegó su gran proyecto de infraestructura a las juntas de acción comunal sin capacidad técnica. Y eso es lo que estamos viendo hoy, que no han podido dar resultados. Recordemos, Ana, Petro lleva gobernando 2 años, y la respuesta es que prácticamente no ha hecho ningún kilómetro a producto de este proyecto de placa huella o camino vecinal. Y lo que reportan empieza a ser engañoso, porque entonces reportan el resultado de la meta de caminos vecinales a través de otros programas diferentes con los que de alguna manera hay intervenciones similares. Pero este proyecto de convenios solidarios ha sido un fracaso. Ahora, es un proyecto del que estamos hablando de que tiene más de 1.5 billones de pesos al año, es decir, estamos hablando de un platal, un montón de plata. Imagínense ustedes, 1.5 billones de pesos pueden ser 10 colegios, 15 hospitales, pueden ser, por ejemplo, puede ser comida para millones de colombianos. Es decir, es muchísima plata que no se está invirtiendo bien. Es que este gobierno hay que exigirle que invierta bien los recursos, que no se trata de gastar, de no robárselo, se trata de gastar bien. Y el problema con este gobierno es que vemos que además de que no gasta bien, también se lo roban. Pero el punto entonces es que en el primer año desde el plan de desarrollo solamente dicen que han hecho 1.000 kilómetros, ojo, 1.000 convenios que representan alrededor de 1.500 kilómetros de una meta en el primer año de 4.300. Es decir, tenían que llegar a 4.300 kilómetros. Si cumplieran los convenios que firmaron, llegarían a 1.500. Es decir, ya incumplieron la meta de entrada. Pero lo más grave es que de esos 1.000 convenios que ya firmaron, 700 los suspendieron a los 2 meses. Es decir, los firmaron entre septiembre y noviembre del año pasado y los suspendieron en diciembre. Y cuando uno se va a ver, Ana, las razones de suspensión son que estamos en época decembrina, que falta interventoría, que el mismo Invías no ha dado los recursos, que falta de planeación, que falta de capacidad. Es decir, empieza uno a ver que todo lo que nosotros incluso advertimos de las dificultades de este gobierno para ese proyecto iban a ser, se están materializando. Y lo que entonces encontramos es que el gobierno además mantiene el reporte de la cifra, es decir, dice prácticamente que ha hecho más de 3.000 kilómetros, cosa que les estoy diciendo con cifras oficiales, porque son todas cifras oficiales, no lo hicieron, entonces engañan, insisto, en las cifras, pero además, por falta de capacidad técnica, pues esto está embolatado. Y este año van por lo mismo. Por ejemplo, llevamos 5 meses del año, Ana, y llevan cero convenios firmados en el 2024, ¿no? Y mientras tanto los ciudadanos necesitando inversión. Ahora, yo no quito que los caminos vecinales son fundamentales, ni mucho menos, al revés. Esos caminos son fundamentales porque además es que todo es complementario. Petro dice que las grandes vías no son necesarias, que solo los caminos vecinales. Eso es falso. Aquí necesitamos todo. Necesitamos las grandes vías, que son las que conectan ciudades, puertos, aeropuertos, con los caminos vecinales, que son las que permiten entrar insumos a los productores y sacar además el producto terminado o el producto o la materia prima de todos estos, de los campesinos, por ejemplo, o agricultores. Entonces, es una complementariedad, hay que hacer ambas. El problema es que Petro no está haciendo ninguna. Y esto, además, como lo demostré en el debate, se suma al contexto de desaceleración económica, en donde la infraestructura, como comencé diciendo, es uno de los sectores que a nivel mundial se utiliza para dinamizar la economía, pues es el que más frenado está y es el que peor le ha ido después del 2019. Desarrollo hizo es más, el mismo gobierno hizo un índice para medir cómo ha sido el desempeño de los sectores antes de pandemia, prepandemia 2019 y ahora. Y el peor sector de todos es la infraestructura. Por cada 100 pesos que producía la infraestructura en el 2019, hoy solo produce 59. Es decir, dicho de otra manera, es un sector que se ha reducido, ha decrecido en 41%.
Senador, el INVIAS también ya había aceptado que no podía cumplir con el objetivo que se planteó en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ¿en qué queda este proyecto en el que se pensaban intervenir? Creo que eran 33.000 kilómetros. ¿Qué va a pasar? ¿Acaso ya pues la Procuraduría o los respectivos entes ya están, digamos, al tanto de esta denuncia que usted hizo y han tenido una respuesta después de su denuncia? Pero por una parte, el gobierno desde el primer momento lo advertimos, se propuso una meta incumplible. Dijo que iba a ser 33.000 kilómetros. Desde el comienzo le dijimos, eso usted no tiene la capacidad ni técnica ni financiera para hacerlo. Ahora, a mí me gusta y me gusta realmente que los gobiernos sean ambiciosos en materia de inversión social, ¿no? Al final esa es la propuesta, esa es la solución que necesitamos. Pero este gobierno ha demostrado con creces que es incapaz, incompetente. Y en ese orden de ideas, pues ya no va a cumplir, pero no porque nosotros lo digamos, sino porque Invías mismo reportó que era imposible cumplir la meta propuesta por el mismo gobierno. Eso es absolutamente, diría yo, vergonzoso, injusto, irrespetuoso con los ciudadanos, porque el mismo gobierno le está diciendo, mire, le prometimos un montón de cosas que no vamos a hacer, ya, de entrada. ¿Por qué? Por incapaces. Y entonces, además dicen, una de las respuestas es que no tenemos la plata necesaria. Perdón, es que ustedes presupuestaron esto, sabían cuánto costaba, pero además tengo que dejarle claro a los colombianos, el gobierno solicitó en el presupuesto menos de la plata que se le dio. Dicho de otra manera, el Congreso le dio más plata de la que el gobierno solicitó para este sector, para estos proyectos. Entonces, al final, el problema no ha sido de plata, es de capacidad. Plata hay, pero no hay capacidad. Este gobierno, por ejemplo, este es un dato en Invías muy preocupante. Invías, en los años de existencia, ha tenido 5 directores. Estamos hablando más de 15 años, incluso más de 20 años, pero en los 2 años de Petro ha tenido 5 directores y hoy, la que está hoy de directora está en interinidad, es decir, no está en propiedad. Entonces es obvio, cuando tú no nombras una persona que está encargada de la cartera, que asume la responsabilidad y que tiene el liderazgo, pues las cosas no pasan. Y es un poco lo que está pasando en muchos de los sectores del país. Ahora, frente a la pregunta, segunda pregunta, y es si algo han hecho los entes de control, que tenga conocimiento, no, yo espero que ellos de oficio hagan pues el trabajo que corresponde. Nosotros, por supuesto, hemos puesto en conocimiento de las entidades de control lo respectivo, porque a nuestro juicio hay detrimento patrimonial, es decir, hay pérdida de recursos, pero además hay faltas disciplinarias. Por ejemplo, contratar sin diseños, por ejemplo, contratar sin interventorías, la suspensión de la que ya hablé, que pareciera absolutamente irregular y falta de planeación. Todo eso es detrimento patrimonial porque de alguna manera está poniendo en riesgo los recursos de los colombianos. Hay otro tema, senador, que me gustaría tratar con usted en estos minutos que tenemos y es que también abordó y mencionó el proceso de licitación para la segunda línea del Metro de Bogotá, que ha sido pues cuestionada por la presencia de un claro conflicto de intereses que usted denunció. Cuéntenos cuál es la situación, cuál es esa empresa que está detrás de esta millonaria licitación y que sería la que se beneficiaría de dos consorcios precalificados. Ana, aquí la denuncia es evidente, además estamos hablando de la obra de infraestructura más importante del país, y es que se ha identificado un conflicto de interés dentro de los oferentes de la segunda línea del metro. Y prácticamente lo que hemos visto es una inacción absoluta de la alcaldía desde el periodo anterior con Claudia López. El mismo Banco Interamericano de Desarrollo, que es uno de los que pone la plata para hacer este proyecto, le identifica este conflicto de interés, lo pone en conocimiento de la alcaldía y la alcaldía prácticamente en cabeza de Claudia López no hace nada. Estos proyectos tan costosos y tan importantes tienen unos mecanismos de resolución de estos conflictos de interés muy ágiles, porque de lo contrario lo que generan es incertidumbre, y esa incertidumbre evita que otros proponentes participen. Es decir, si no tenemos participantes o oferentes, más oferentes, pueden pasar dos cosas. La primera es que no se hace la obra si no llegara a haber oferentes. Pero la segunda que puede pasar es que haya corrupción o que haya este tipo de irregularidades. O tercero, que no se presenten más por el riesgo que hay ante el proyecto, y entonces al final quedamos con un oferente, o peor aún, con dos con conflicto de interés, que al final ajustan propuestas económicas y de alguna manera, pues a los colombianos, en este caso a los bogotanos, pero en general a los colombianos les costaría más la obra de infraestructura, entonces es más costosa. Ese es el riesgo real. ¿Qué está pasando? Hoy han manifestado para participar en este proyecto 4 oferentes interés, han manifestado interés,
que son 3 consorcios chinos y un consorcio español. Dentro de esos 3 consorcios chinos, 2 de ellos tienen vínculos con la misma empresa matriz, donde la empresa es socia del 100% de uno de ellos y 36%, 37% del otro. El mismo pliego de licitación lo que establece en el metro es que ninguna empresa puede tener la capacidad de incidir en la oferta económica de más de uno de los consorcios, porque evidentemente se ponen de acuerdo y al ponerse de acuerdo pueden afectar precisamente la oferta económica. Y es claro, es evidente, pues vuelvo, repito, quien identifica el problema es el Banco Interamericano de Desarrollo, pero no lo hace. Claudia López no hace nada y pues Galán en este caso amplía el término de la licitación, pero no lo han resuelto. ¿Y qué puede pasar? Que el consorcio, el cuarto consorcio español diga, bueno, si esto es así, yo prefiero no participar porque entonces me toca hacer una inversión multimillonaria en la presentación de la propuesta económica y la propuesta técnica para que al final pues no se resuelva este conflicto de interés. Vale la pena decir, cada propuesta de estas puede valer más de 10 millones de dólares, solo presentarse a la licitación. Entonces, pues ninguna empresa en un grado de incertidumbre como el que hoy hay lo va a hacer. Ahora, yo quiero decir una cosa, yo agradezco y reconozco la inversión china en Colombia, me parece valiosa, me parece que es absolutamente bienvenida, pero y aquí el problema no es la nacionalidad del consorcio, aquí el punto es un tema absolutamente técnico donde se incumple una de las causas, o más bien se cumple una de las causales de conflicto de interés y hay que resolverlo. Entonces, lo que aquí debe pasar es que la alcaldía resuelva pronto para que pues tengamos evidentemente los oferentes que deseen hacerlo y podamos garantizar que le vamos a entregar la obra, pues la continuación de la obra más importante de infraestructura del país, la más costosa, la más esperada en el caso de Bogotá, en los términos correctos a la empresa que gane, primero en costos y segundo en capacidad técnica. Esto entonces ahora queda, digamos, en manos del alcalde actual, de Carlos Fernando Galán. ¿Cómo se va a hacer esa veeduría? Digamos, ya se presentó esta denuncia, pero ¿cuál va a seguir como el paso a seguir? ¿Cómo se va a terminar de revisar lo que está sucediendo con estas licitaciones? Ana, vamos a seguir haciéndole seguimiento, pero lo que es evidente es que quien tiene que reaccionar inmediatamente es el alcalde. El alcalde tiene la obligación de resolverlo y lo tiene que hacer ya, porque de lo contrario el costo para los bogotanos va a ser gigantesco. Y yo creo que en general a los gobernantes no pueden llegar tarde a todo. Petro llega tarde a todo y parte de eso literalmente llega tarde a todo, pero además llega tarde a los problemas, no soluciona los problemas a tiempo, es más, no lo soluciona, pero no, voy a dar el ejemplo máximo, Cauca, problemas de inseguridad gigantescos y Petro llega 3, 4, 5 semanas después. Aquí no puede pasar lo mismo. Parte de lo que la gente eligió en Bogotá precisamente es un contraste con el gobierno nacional. Necesitamos un alcalde que se le meta los problemas y los resuelva de fondo para que no haya, diría yo, parálisis, que es el gran problema que tiene hoy el país. Y lo que necesitamos es un alcalde dinámico, una alcaldía que resuelva estos problemas para darle agilidad y garantizar, vuelvo, repito, y no poner en riesgo la segunda línea del metro. Pues senador, muchísimas gracias por estar aquí, por este espacio, por contarnos esto y claro, por supuesto, por denunciar. Gracias a ti, Ana. Un saludo especial a toda la audiencia.